Al hablar de la Revolución Mexicana es indispensable mencionar a Francisco I. Madero, ya que él fue el incitador del movimiento armado. Madero era hijo de un rico hacendado de Coahuila. Poseía unos ideales democráticos, por lo que se manifestaba abiertamente en contra de la dictadura porfirista. Mediante su libro La sucesión presidencial en 1910 y la fundación del partido antirreeleccionista, encabezó la oposición política contra Porfirio Díaz. Al ser reelecto, el presidente huyó a los Estados Unidos, donde organizó la revolución mediante el Plan de San Luis, con lo que dio fin a la dictadura porfirista, con lo que consiguió triunfar en las elecciones presidenciales en 1911. Pero fue obligado a renunciar al ser traicionado por Victoriano Huerta en el episodio conocido como la Escena Trágica, donde perdió la vida. En la presente cápsula les daré algunos datos sobre las razones que desencadenaron en el movimiento armado, encabezado por nuestro apóstol de la democracia, su llegada al poder, así como cuáles fueron sus decisiones que desencadenaron en los levantamientos a los que se enfrentó y culminar con su traición y asesinato. Acompáñenme en este recorrido. Francisco I. Madero y la revolución. Al momento que el presidente Díaz indicó que aceptaría elecciones libres en 1910, Madero publicó La sucesión presidencial en 1910 y fundó el Centro Antirreeleccionista de México en mayo de 1909. La primera convención del partido atrajo representantes de todos los estados. Las inquietudes del apóstol de la democracia fueron principalmente políticas, dado que quería que el voto significara algo y que la ciudadanía se pudiera expresar libremente. No estaba sensibilizado sobre la necesidad popular de tener acceso a tierras para proveer a sus familias, ni tampoco estaba al tanto sobre la invasión de tierras de los campesinos por parte de grandes intereses agrícolas e industriales. Al momento que la campaña de Madero fue en ascenso, don Porfirio lo manda a arrestar. Esto fue a principios de junio de 1910, con lo que lo mantuvo fuera de las elecciones del 26 de junio. Después lo dejaría bajo arresto domiciliario en San Luis. Es decir, Madero no podía salir del estado, pero a sabiendas de esto escapó a principios de octubre, con rumbo a San Antonio, Texas, a donde llegó en octubre de 1910. Aquí se dedicó a conseguir apoyo, financiamiento y municiones, así como también escribió su proclama a los mexicanos para que se alzaran contra el régimen el 20 de noviembre de 1910, el conocido Plan de San Luis. En dicho documento expuso sus razones para la rebelión, redactado con los consejos de Federico González Garza, Roque Estrada Reynoso, Juan Sánchez Azcona y Enrique Borges Mangal. Lograron una aguda y penetrante condena a la tiranía del porfiriato e hicieron un llamado a las armas. De acuerdo con su plan, Madero establecería la democracia por todo el país, se respetarían los contratos y las transacciones hechas por el anterior gobierno, serían transparentes y responsables y la economía favorecería a las empresas mexicanas en lugar de entes extranjeros. El Plan de San Luis fue una verdadera obra de arte del liberalismo político y económico decimonónico, pero no abordó los dos problemas más importantes de México, reforma agraria y derechos laborales. A pesar de eso, se ganó la aprobación del público porque les presentaba a un nuevo líder, que podría llevar a México a nuevas alturas y quien a través de reformas políticas, económicas y algunas sociales, podría hacer de México una de las mejores naciones del mundo. Al estallar el movimiento armado, Madero contó con la ayuda de líderes militares. Pascual Orozco fue uno de ellos. Tuvo mucho éxito en reclutar soldados y dirigirlos en batalla. Ayudó a los insurrectos a ganar su primer enfrentamiento en Pedernales el 27 de noviembre de 1910, así como también fue quien los lideró en su victoria en Ciudad Juárez el 10 de mayo de 1911. El líder maderista en Chihuahua, Abraham González, invitó a Villa a unirse al movimiento. Se convirtió en el lugarteniente de Cástulo Herrera,
que se encontraba al mando de un grupo de trabajadores. Después de su primer enfrentamiento contra tropas federales, Villa aumentó por 12 el número de hombres bajo su mando, porque él se identificaba con la población rural. En el sur, Emiliano Zapata reclutó a un grupo de hombres quienes en mayo de 1910 habían capturado la ciudad de Cuautla, justo al norte de Ananecuilco. Utilizó tácticas de la guerra de guerrillas y otros métodos para enfrentarse a las tropas gubernamentales. Después de la victoria electoral de Madero, Orozco sintió que lo habían pasado por alto en el nombramiento de altos cargos, y se declara en rebelión contra el régimen mediante el Plan de la Empacadora, publicado el 3 de marzo de 1912. Estuvo al frente de la oposición más fuerte contra el gobierno central y fue capaz de derrocar al ejército federal que dirigía el mismo ministro de guerra, el general José González Salas, en la batalla del Rellano, el 24 de marzo de 1912. Sintiéndose culpable de su fracaso, se suicidó un día después, en un vagón de ferrocarril en la comunidad de Corralitos. No fue hasta después de una serie de victorias en Rellano el 23 de mayo de 1912 y Bachimba el 3 de julio del mismo año que Madero manda al general Victoriano Huerta a frenarlo, con lo que el gobierno se salvó. Pero también Zapata descubrió que Madero estaba mucho más interesado en restablecer los procesos democráticos que en la reforma agraria. Se rehusó a desarmar a sus hombres y se levantó en armas contra él, con el Plan de Ayala, por lo que el general Victoriano Huerta fue enviado para frenarlo, pero la violencia aumentó. El presidente fue a Morelos para negociar con él, pero regresó a la Ciudad de México con las manos vacías. Huerta pasó los meses siguientes en persecución de los zapatistas sin éxito. La revolución se dividió en diferentes movimientos: el movimiento campesino del estado de Morelos con Emiliano Zapata, el sociopolítico en la zona norte con José María Maytorena. Le sigue el proceso contrarrevolucionario de Bernardo Reyes y Félix Díaz, y finalmente la escena trágica del 9 al 19 de febrero de 1913, que se sustenta en la traición de Victoriano Huerta, por influencia del gobierno estadounidense, a través del embajador Henry Lane Wilson. A diferencia de otros líderes de la revolución, Orozco apoyó a Huerta. Al final de este pasaje y para justificar su golpe de estado, Huerta la noche del 22 de febrero hizo trasladar a Madero y a Pino Suárez a la penitenciaría del Distrito Federal, donde fueron asesinados. En conclusión, es mediante la publicación de la sucesión presidencial en 1910 que se creó un clima de expectación en el país, así como un ya octogenario Porfirio Díaz se encontraba en la preparación de una séptima reelección. Con el partido antireeleccionista comenzó con su campaña electoral por la presidencia del país, un hecho insólito en aquel entonces. Al crecer su imagen dentro del electorado, Díaz lo encarceló en San Luis Potosí, con lo que consiguió declararse ganador en las elecciones. Pero es en la cárcel donde Madero redactó el Plan de San Luis, mediante el cual llamó a la rebelión armada, aplazada para el 20 de noviembre de 1910. A pesar de que ese día fueron escasos los grupos que se levantaron contra el gobierno, conforme a los días cada vez eran más y más quienes se pusieron en pie de lucha. En el norte, Abraham González, Pascual Orozco y Francisco Villa. En el sur, Emiliano Zapata. Díaz presentó su renuncia a la presidencia 6 meses después de iniciada la revolución y abandonó el país con rumbo a Francia en 1911. Madero entró triunfalmente a la Ciudad de México ese mismo año. Fue nombrado presidente por abrumadora mayoría, pero en su breve interregno se convirtió en la víctima del enfrentamiento entre intereses políticos opuestos. Sus enemigos lo atacaron ferozmente en la prensa, se aprovecharon de la libertad de expresión que él mismo había garantizado. A los revolucionarios tampoco les gustó que Madero dejara al ejército federal en manos de los antiguos generales porfiristas. Es por esto que Pascual Orozco y Emiliano Zapata se levantaron en armas contra él, mediante el Plan de la Empacadora y el Plan de Ayala.
Los porfiristas Félix Díaz, mejor conocido como el sobrino del tío por su parentesco con Porfirio Díaz, se quiso aprovechar del caos político. Él y Manuel Mondragón también se levantaron en armas en la Ciudad de México. Llegado el episodio de la escena trágica, Madero confió en Victoriano Huerta, a quien puso al frente de las tropas leales al gobierno. Pero el Chacal Huerta, con la intermediación de Henry Lane Wilson, entonces embajador norteamericano, pactó con los sublevados y capturó a Madero en Palacio Nacional para después ejecutarlo.